Hola, buenas noches. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos para poder estudiar su palabra y le damos gracias a Dios también porque eres fiel, porque eres perseverante, porque continúas peleando la buena batalla de la fe. Y también como cada jueves te recuerdo que vayas por tu pluma, por tu lápiz. Vamos a seguir con este hermoso estudio para que el Señor nos siga hablando y nos siga revelando todo lo que Él quiere para nuestra vida. Mira, la semana pasada recuerda que platicamos de cómo Jesús vino a darnos libertad. Él vino a traer libertad a los que están en cautiverio, a aquellos que están como prisioneros de guerra en manos del enemigo, que los tiene atados a cadenas, atados a cosas del pasado, y Él quiere que nosotros rompamos con todas esas ataduras y que podamos ser libres y verdaderamente disfrutar y gozar la vida que el Señor quiere darnos, una vida con gozo, con paz, llena de su amor. Vamos a continuar el día de hoy viendo el punto número 4 de estos fundamentos tan importantes que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Y estamos en el capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 18 y 19. Esto es lo que hemos estado estudiando durante estos últimos jueves. El día de hoy vamos a ver el punto número 4, que es que Jesús vino a dar vista a los ciegos. Mira, te quiero contar algo que dijo Edward Merrick Goulburn, que él es miembro del Consejo Rector de Merton College en Oxford. Desde 1843 a 1845, él fue miembro del Consejo Rector de esta universidad y dijo estas palabras. Mira, pon mucha atención. Una de las condiciones más tristes de la criatura humana es leer la palabra de Dios con un velo sobre el corazón, pasar por encima de todos los maravillosos testimonios de gracia y amor redentor que las Escrituras contienen, con los ojos del alma cegados. Y es triste también, si no tan censurable, pasar por encima de las obras de Dios, vivir en un mundo de flores, estrellas y puestas de sol y mil objetos gloriosos de la naturaleza y no tener ningún interés para descubrir a su autor. Estas son unas hermosas y sabias palabras, y así es como de pronto nos podemos dar cuenta que toda la humanidad entra en esta categoría. Muchos pueden leer la Biblia, pueden leerla, pero muy pocos realmente a lo largo de su vida van a llegar a comprenderla. Recuerdo en una ocasión, y te quiero contar esto que a mí me pasó porque Dios lo trajo a mi mente conforme estaba yo haciendo este mensaje, que hace tiempo yo recuerdo haber estado en una reunión y había un hombre, el padre de familia de esa casa a la que fuimos, que bueno, tú lo podrías considerar, o mucha gente lo podría considerar, una persona muy culta. Y recuerdo que él nos platicaba que ya había leído toda la Biblia completa. Dijo, no, yo ya leí toda la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la tenía en su librero colocada, había muchos libros y estaba la Biblia junto con otros libros de historia, otros libros de filosofía, y recuerdo que estaba también la Torá y el Corán, o sea, tenía muchos libros él ahí. Y yo le pregunté, porque a mí me llamó la atención que la hubiera leído toda, y pues yo veía que él continuaba con sus mismas ideologías, sus mismas creencias, no había pues un cambio que alguien pudiera decir, oye, pues leyó toda la Biblia, era para que hubiera producido en él algún cambio. Yo le pregunté, pues, ¿qué fue lo que pasó cuando la leíste? Y él me dijo, pues nada, es una bonita obra literaria nada más. Yo tenía unos 20 años cuando él me dijo esto y se quedó muy grabado esto en mi mente y yo me preguntaba por qué, porque yo estaba ya empezando a leer la Biblia más a profundidad, estaba leyendo ya las Escrituras, pero en esos momentos
pues yo no había leído la Biblia completa, pero en esos momentos yo cuando empecé a leer la Biblia, pues me empezó a cambiar mi vida y empezó a haber una transformación, y a lo largo de los años yo he visto como pues esa tristeza profunda de esa familia, siempre estando como con tristeza, con pleitos y metidos en cosas que en su corazón saben que no son correctas, buscando obtener siempre más ganancias, más dinero, más posición, amenazando, haciendo cosas que pues uno sabe que no son correctas, lastimando a los demás. Y yo recordaba esto que vino a mi mente, porque realmente todo ese vacío, toda esa tristeza en sus corazones, uno puede darse cuenta de que tenían todo lo que necesitaban al alcance de su mano, lo tenían en su librero, ahí puesto, ahí colocado. Y pasaron años y años y años, y han pasado muchos años, y esto sigue en sus corazones como algo que no han querido ellos visualizar, reconocer. Tienen el camino, la verdad y la vida al alcance de su mano, y lo han rechazado por muchos años. Prefieren estar metidos en todas esas ideologías, filosofías y todo lo que ellos creen. Mira, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice este versículo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No podemos entender las cosas espirituales sin vivir una vida en el Espíritu. Es imposible que tú puedas comprender lo que está escrito aquí si no es el Espíritu Santo el que lo revela a tu vida. Yo lo comprendí después de haber estudiado la palabra de Dios, después de haber visto este versículo, y entendí por qué él, aunque leyó toda la Biblia, no hubo un efecto en su corazón, porque él la leyó como un hombre natural, no la leyó como un hombre espiritual que tiene el Espíritu Santo dentro de él, que hay un profundo reconocimiento de Dios, que verdaderamente se arrepintió de sus pecados y decidió seguir a Cristo. Mientras esto no suceda en nuestra vida, este seguirá siendo solamente un libro más que podemos tener en nuestra biblioteca o abierto en la entrada de nuestra casa, como si fuera algo mágico que va a alejar a los espíritus malos. Pero eso no es así. La Biblia tiene poder y cobra poder cuando nosotros la entendemos y la aplicamos a nuestra vida. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, esto que esta incomprensión, esto que ellos no pueden comprender, la Biblia lo llama ceguera espiritual. La incomprensión de las cosas espirituales se define como ceguera espiritual. Y muchos, cuando llegamos al Señor, venimos ciegos, venimos con vendas en nuestros ojos, como Pablo, que tuvo que ir poco a poco, se le tuvieron que ir cayendo esas escamas de los ojos para que él pudiera ver nuevamente. Y nosotros muchas veces estamos cegados, estamos con vendas en nuestra vida, y vamos caminando pensando que estamos haciendo lo correcto, pensando que vamos por el camino correcto, pero traemos vendas porque no podemos ver y comprender la verdad que está escrita en la palabra de Dios. En ocasiones tratamos de que algunas personas entiendan que su condición o su situación los está llevando a un cautiverio, o que están cautivos, que están atados espiritualmente en su vida, y que solamente están yéndose a una destrucción, como lo vimos la semana pasada, como prisioneros de guerra, y parece que no pueden ver las cosas que Dios les habla en su palabra. Como te decía, solo a través del Espíritu Santo
es como podemos ver las cosas como nunca antes las habíamos podido comprender o entender. Todo lo que tiene que ver con la vida, con la muerte, con nuestro propósito en esta tierra, con todo va a cambiar cuando nosotros verdaderamente veamos con esos ojos espirituales que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Regresando al punto que hoy estamos viendo, que Jesús vino a dar vista a los ciegos, la pregunta es, ¿a qué ciegos vino a dar vista el Señor? ¿A los que no pueden ver físicamente? Sí hay ejemplos en la palabra de Dios que nos habla de que Jesús vino también a dar vista a aquellos ciegos que estaban ciegos físicamente, que no podían ver. Pero este versículo de Lucas 4:18, este pasaje que estamos viendo, específicamente se refiere a las personas que no pueden ver con sus ojos espirituales, que están ciegos espiritualmente. En Lucas 4:18, como te decía, este original de ciego quiere decir, viene del griego tuflos, que quiere decir opaco, como si hubiera humo. Y quiere decir también ciego, pero lo maneja en el sentido físico, pero también mental. Ciego mentalmente. Y viene también de una raíz que es tufo, que quiere decir envolver con humo. Pero mira, esto me impactó mucho, porque figurativamente se refiere a inflar con vanidad. Alguien que está inflado en su vanidad. Y cuando nosotros estudiamos a profundidad la palabra de Dios, todas las cosas comienzan a brotar, comienzan a tener sentido. ¿Por qué una persona ciega se relaciona con la vanidad? Bueno, mira, nosotros muchas veces hemos tratado de que nuestra familia entienda, de que nuestra familia comprenda, o de nuestros amigos, nuestros conocidos comprendan que solo a través de buscar a Dios, de orar, de venir a la iglesia, van a tener esa paz, esa tranquilidad que anhelan, esa felicidad que busca su corazón. Pero parece como si nuestras palabras se impactaran, chocaran contra un escudo, como si no hubiera un efecto, como si lo que les estamos diciendo para ellos no fuera algo que realmente les impacte. ¿Por qué es esto? Mira, incluso aún conociendo la palabra de Dios, siendo hijos de Dios, muchas veces podemos estar ciegos espiritualmente, porque no comprendemos muchas cosas en relación con lo que Dios nos está diciendo de cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestro esposo, a nuestra esposa, cómo servir en la iglesia, lo que Dios nos dice que hagamos, incluso de las decisiones que Dios quiere que tomemos. Muchas veces estamos como vendados y nos está diciendo el pastor que hagamos algo y nos está diciendo que vayamos, obedezcamos lo que dice su palabra. Y mira, nos ha pasado, de verdad ha sido triste, porque nos ha pasado que hablamos con las personas, con algunas personas, y les decimos, mira, no hagas eso, aléjate de eso que te está llevando por un camino que no es el que Dios tiene para tu vida. No tomes esas decisiones que te van a alejar de todo lo que Dios te ha dado ya. ¿Por qué vas a tomar esas decisiones que te van a traer dolor, que te van a traer sufrimiento? Esa persona no te conviene, esa persona está siendo piedra de tropiezo para tu vida, te está lastimando, te está llevando lejos de Dios en lugar de acercarte. Y lo más triste de todo esto es que muchas veces vemos cómo se han reído y se han burlado, como diciendo, es que tú no lo entiendes, tú no lo comprendes. Y ahí es donde nosotros vemos esto tan claro. Mira, les decimos todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Entonces quiere decir que si tú estás tomando una decisión que está en contra de la palabra de Dios, el que no puede ver con claridad eres tú, porque estás tomando decisiones cegado por tu vanidad, cegado por lo que tú crees.
Y este original de vanidad, este significado de vanidad tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver, por eso dicen, estás inflado en tu vanidad, porque no hay nada que te puedan decir, no quieres escuchar a nadie, no quieres entrar en razón. Lo que tú crees, lo que tú piensas, eso es lo único que para ti es lo correcto. Te dicen, mira, es que aquí dice en su palabra esto. Sí, pero yo creo o yo pienso, es que tú no lo entiendes. No, más bien el que no entiende eres tú. Porque si lo que tú quieres o la decisión que tú quieres tomar está en contra de lo que dice la palabra de Dios, hay una venda en tus ojos, una venda que te está cegando espiritualmente y que no te deja ver la verdad de las cosas, de lo que Dios quiere para tu vida. Una persona que vive en la carne no puede tomar decisiones espirituales. Una persona que no obedece a Dios, que no se sujeta a sus autoridades, a sus padres, a los pastores, a los líderes que Dios ha puesto, una persona que no quiere obedecer lo que Dios dice en su palabra, no puede ser una persona espiritual. Y una persona que no es espiritual no puede tomar decisiones espirituales. Por eso hay tantas personas que se equivocan, porque no están haciendo lo que dice la palabra de Dios para que tú puedas verdaderamente tomar decisiones correctas, hacer la voluntad de Dios. Necesitamos, todos para poder hacer eso, necesitamos humillarnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, someternos y sujetarnos a Dios, ser humildes delante de Dios, pedirle perdón cuando fallamos, cuando hacemos cosas que no son correctas. A veces el dolor que te ha causado tal vez una persona o una situación en tu vida hacen que tu corazón se endurezca y te enojas incluso contra Dios y le dices, es que ¿por qué está pasando esto? Pero Dios no te metió en ese problema. Tú hiciste a un lado su palabra, no venías a la iglesia, no te comprometías, no estudiabas la Biblia, orabas al Señor. Y ahorita estás en un problema y en una situación que está muy difícil para tu vida y Dios quiere ayudarte a salir de ahí, pero necesita Dios que dobles tu rodilla y que reconozcas que tú te metiste en esa situación y que hiciste a un lado a Dios. Que le pidas perdón a Dios por no haberlo reconocido en tus caminos, por no haberlo puesto a Él en primer lugar. Y esa vanidad de tu corazón, ese orgullo se va a ir. Y mira, hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios cuando David le pedía al Señor que lo librara de esa vanidad. Está en el Salmo 119:37. David le decía, Señor, líbrame de esa vanidad, de ese orgullo. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Señor, que yo no ponga mis ojos en las cosas de este mundo, en lo que yo creo que me va a hacer feliz, en lo que yo pienso que va a llenar mi corazón, sino que solamente ponga mis ojos en tu camino, en tu palabra, en obedecerte. Y eso es lo que yo anhelo, Señor. Y creo que esto es lo que todos debemos de anhelar en nuestro corazón, que el Señor aparte nuestros ojos espirituales de la vanidad que hay en este mundo, del orgullo, de tanta soberbia, de no querer saber nada de Dios, de hacerlo a un lado, de no querer obedecer lo que el Señor quiere para tu vida. Y a veces nos vamos y ponemos otras cosas en primer lugar antes que Dios y pensamos que así nos va a ir bien. Y después vienen las consecuencias porque dejamos a un lado lo más importante que es el Señor. Mira, en Filipenses 2:3-8 nos habla de algo muy importante que es el vanagloriarnos, que también es la vanidad de la vida. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este original de vanagloria quiere decir gloria vacía, que es vanidad. Gloria vacía. Tú te puedes creer que haces muy bien las cosas, tú te puedes creer que eres superior a los demás. Esto es vanagloria. Quiere decir que es una
gloria vacía, que no va a llenarte nunca, ni va a satisfacer tu corazón. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que sentía Jesús. Él veía a los demás y él vino a servir a los demás. Él veía por los demás. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor ejemplo podemos tener que lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros? Que Él se humilló, que Él entregó toda su vida para que tú y yo pudiéramos tener libertad, pudiéramos ser felices, pudiéramos ver las cosas espirituales que estaban veladas y que están veladas para mucha gente, que hay gente que quiere buscar a Dios y que quiere encontrarlo, pero no lo hace de una manera correcta. Necesitamos para poder recibir ese don del Espíritu Santo, que podamos tener esa revelación, que al leer la Biblia las palabras broten y entendamos lo que estamos leyendo, es solamente a través de su Espíritu Santo. Y eso viene cuando tú y yo nos arrepentimos de verdad de estar haciendo lo malo delante de Dios. Cuando decidimos seguir a Jesucristo, entregarle nuestra vida a Dios, entregarle nuestra vida completamente y decidir seguir los pasos de Cristo, seguirlo como nuestro ejemplo, imitarlo, porque dice aquí que debe de haber este sentir en nosotros, que nos despojemos de lo que queremos, de lo que somos, de lo que pensamos que es lo correcto, y busquemos realmente ese camino, esa verdad y esa vida que es Jesucristo. Mira, hay un versículo en Proverbios 16, del 17 al 20, que habla de lo que les sucede a aquellas personas que se inflan demasiado en su vanidad. Dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida protege el que guarda su camino. Antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien. El que confía en Dios es bienaventurado. Mira, el camino de los rectos se aparta del mal. No está en la misma frecuencia que alguien que no quiere saber nada de Dios. El camino de un recto hace la voluntad de Dios. Protege el Señor al que guarda su camino, y Él los protege, lo aparta del mal, lo guarda. Pero aquellos que son soberbios, dice que antes de esta caída profunda, fuerte, que se van a tener que enfrentar pues al único Dios verdadero, viene una altivez, viene esa vanagloria, viene esa vanidad de no querer saber nada de Dios. Por eso es que debemos de ser humildes y reconocer que solamente a través de Dios podemos tener esa paz y esa tranquilidad que necesitamos en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón, que limpies nuestro corazón. Si hay vanidad en él, si hay orgullo, Señor, si estamos inflados en esta vanidad a través de vanagloriarnos con mentiras, pensando que somos nosotros y te robamos la gloria a ti, porque la gloria solamente es tuya, Padre. Tú eres el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Ayúdanos, Señor, a comprender esto y quita esas vendas de los ojos, que se caigan esas escamas, Señor, que no dejan ver a aquellos que están ahorita cegados espiritualmente por todo esto, Señor.
Te damos gracias porque sabemos que tú estás haciendo esta obra preciosa y perfecta en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Te recordamos que el día de mañana tenemos a las 10:30 estudio de mujeres, a las 8 de la noche tenemos aquí en la iglesia reunión de oración. Eres muy bienvenido de venir a orar. Estamos convocados toda la iglesia para interceder, para orar. Y también el día sábado a las 6 de la tarde tenemos una reunión de matrimonios hermosa que no te puedes perder. Trae a tu esposo, trae a tu esposa. A las 6 aquí en la iglesia vamos a tener algo muy hermoso, una actividad padrísima. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche.